Vamos a orar primeramente y vamos a decirle gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tu misericordia ha sido grande. Tu palabra dice que tú eres lento para la ira y grande misericordia, y estamos aquí por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón. Estamos aquí de pie solamente por ti, por tu gracia. Señor, somos como aquellos hombres que, sabiendo que somos pecadores y merecíamos, Señor, esa paga, Señor, aún así tú nos llamaste a tu luz admirable, a estar contigo, Señor, en el paraíso, como aquel hombre que estuvo a tu lado, Dios. Y te reconoció como Dios y como Señor, y ese mismo momento tú le dijiste que estaría con él en el paraíso. Somos como aquellos hombres, Señor, en la cárcel, Señor, que vienen por ellos y los sacan a luz, a libertad, no mereciéndolo, Señor. Y no solo nos sacas a luz y libertad, Señor, sino que también le brindan libertades y le brindan casas y le brindan bienes y le brindan salud y le brindan todas las cosas maravillosas, porque en ti, Señor, hay vida y vida en abundancia. Te damos gracias por esa vida y vida en abundancia, Señor, que tú nos das. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te pedimos que tu palabra sea tocando nuestros corazones y llenándonos, que sea dándonos fuerzas para esta semana, ser llenos de tu Espíritu Santo, llenos cada día más de tu presencia, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a empezar la palabra del Señor leyendo el texto de Filipenses 4, versículos del 4 al 7. Vamos a buscarlo. ¿De dónde estamos? Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Filipenses 4, versículos del 4 al 7. Dice, vamos a leerlo juntos. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo dice que debemos estar regocijados? Siempre. Siempre. Dile que tienes a tu lado. Y siempre debes estar regocijado. Amén. Regocijados en el Señor siempre. Y dice Pablo otra vez. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Entonces, yo voy a colocar esa palabra, porque es la consecuencia de lo que hacemos previamente. Dice, guardará entonces vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es necesario previamente entonces vivir gozosos, vivir agradecidos, por nada estar afanosos, ser gentiles con todos los que nos rodean. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Amén. Luego, Filipenses 4, versículos del 4 al 7. Durante mi labor, mi trabajo, en el puesto de trabajo actual en el que estoy, atiendo a muchas personas que llegan a mi oficina interesadas obviamente en lo que se está ofreciendo en la empresa donde trabajo. Esta semana específicamente me impresionó la imagen de un hombre cuyo rostro estuvo siempre sonriendo durante toda la entrevista, durante toda la cita. De aspecto visiblemente alegre y agradable al momento que yo le conversaba. Me sorprendió su entusiasmo y disposición al momento que vivía, al instante que estaba viviendo. Me impresionó mucho y sentí que el Señor me hablaba a través de ese hombre, su sonrisa, su aspecto y su constante felicidad aparente. Aunque el cristiano no esté llamado a estar continuamente sonriendo, porque la palabra no dice eso, sí está llamado a estar siempre gozoso. El pensar que en el mundo hay personas que viven la verdad de estar felices y gozosos en todo tiempo, sin tener la verdad del Señor en sus corazones, es algo inquietante, obviamente, para nosotros. Porque entendemos que muchos de ellos viven engañados, porque viven sin Dios. Primeramente, el hombre sin Dios no vive en plenitud, y eso lo sabemos, porque solo aquellos que conocen el amor de Cristo son los que pueden vivir en plenitud. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos del 17 al 19. Efesios 3, del 17 al 19, estamos ahí cerca, un capítulo antes. Dice, para que habite Cristo, ¿a través de qué? Por la fe
en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, tú como hijo de Dios estás llamado a tener plenitud, a saber que en verdad puedes estar viviendo constantemente gozoso porque hay plenitud en tu vida y en tu corazón. Si el Señor está en ti, si el conocimiento del amor de Dios, que es ancho, alto, profundo, está en ti, entonces la consecuencia natural es que vas a tener plenitud del Señor. Y lo inquietante de la situación que yo estaba observando en ese momento es que quizás esa persona no era creyente, quizás esa persona no era cristiana, quizás esa persona no comprendía el amor de Dios y su plenitud, o no había escuchado o conocido como nosotros tantas y consecutivamente lo hemos hecho. Veces lo hemos escuchado domingo tras domingo, quizá día tras día, para los que escuchan predicaciones de la palabra, leen la Biblia todos los días. Constantemente la luz de Cristo está iluminando sobre ti y aún así no vivimos una vida de gozo. No obstante, muchos, engañados en su realidad sin Dios, quizá han decidido escoger vivir su vida de una forma alegre y buscando estar siempre felices. Esa es la decisión que han tomado muchos en el desconocimiento de la palabra del Señor y aún así la viven. Ahora bien, quienes más debemos mantenernos viviendo y demostrando estar en gozo, ¿quiénes son? Nosotros los cristianos. Dile que tienes a tu lado, tú estás llamado a vivir en gozo. Tú estás llamado a vivir en gozo. Nosotros los cristianos, los creyentes en Jesús, los que estaban y están constantemente al lado de Jesús. Me puedo imaginar a los discípulos todos los días emocionados, mirando qué iba a suceder el día de hoy con Jesús. Porque todos los días Jesucristo los maravillaba con algo nuevo, algo impresionante. No tenían alimento en el desierto, estaba Jesucristo predicando y de repente Jesucristo dice, bueno, multipliquemos panes y peces. Y hace un milagro. Y ellos veían que el Señor estaba con él. Dios Todopoderoso estaba con ellos. Entonces es levantarte todos los días durante esos 3 años sabiendo y teniendo la certeza de que estabas en el lugar correcto, en el momento correcto, en el momento eterno, universalmente eterno, más correcto que podría existir. Y te digo algo, tú hoy en día también estás en ese lugar si sigues a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo habita en ti porque tú eres templo de el Espíritu Santo. Porque dice que Jesucristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor está más que cuando estaba con sus discípulos porque habita en ti. Así es. No está lejos, sino que está cerca. No te toca como los discípulos quizá levantar a Jesús en la barca, sino que el Señor está dentro de ti cada vez que te levantas, al acostarte, al hablar, al compartir con los demás, al ir a trabajar, al hacer tu vida cotidiana. El Señor está contigo. Pablo quería que los filipenses entendieran y reconocieran y recordaran, porque parece ser, según el escrito y la historia, que los filipenses sí vivían una vida de gozo, una vida siendo creyentes y siendo agradecidos con el Señor. Pero les decía una vez más, recuerden que tienen que demostrar eso constantemente y vivirlo y recordar que el Señor está con ustedes. ¿Por qué nosotros los creyentes debemos vivir una vida de gozo? Hay muchas respuestas en la palabra. Hoy voy a enumerar algunas cuantas. Primero, 1, tú eres salvo por medio del sacrificio de Jesucristo por ti en la cruz. Tú eres salvo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer. Hechos capítulo 4, versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro. Y te quiero recordar que Jesucristo te encontró. En ningún otro hay salvación y tú has sido llamado a salvación. Eso es impresionante. Eso es maravilloso. Eso es solamente eso, es causa para vivir gozosos todos los días hasta el fin.
Me puedo imaginar a aquel hombre ciego que fue sanado por Jesús, que le preguntaron, pero dinos en verdad, ¿quién te sanó? Y él dijo, no sé, no lo conozco. Y después cuando Jesús lo recibe afuera de donde lo habían preguntado los fariseos, Jesús le dice, debes creer en el Cristo. Y el ciego dice, dime quién es para creer en él. Y Jesús le responde, yo soy. Y ahí es donde el ciego se postra y adora, gozoso. Porque había estado ciego, no conocía, quizá no había estudiado la palabra, el Pentateuco, no había estudiado la doctrina de los fariseos, quizá no había seguido a Jesús durante los años previos, no había visto ningún otro milagro porque era ciego, había escuchado quizá de Jesús, pero nada más. Pero ese instante, ese momento valió para que su vida entera cambiara y pudiera vivir una vida de gozo constante y continuo, porque decía, no me importa nada más, era ciego y ahora puedo ver. Amén. No me importa nada más, estaba en el pecado y hoy Jesucristo me ha salvado. En ningún otro hay salvación. Y te lo quiero repetir y recordar para que en nuestro corazón quede sellado. En ningún otro hay salvación. Es decir, no hay en una persona salvación, no hay en ningún pastor salvación, no hay en ninguna iglesia salvación, no hay en ninguna otra religión salvación. No hay salvación en las obras que tú puedas hacer. No hay salvación en tu proceder. No hay salvación en tu manera de orar, en tu manera de estudiar la palabra. No hay salvación ahí. En ningún otro hay salvación. Solamente en Jesús. Y la noticia maravillosa es que Jesucristo mismo te llamó. Estamos hablando de una probabilidad quizá de 1 en 1.000.000. De tantas posibilidades supuestas que el hombre intenta buscar salvación. Muchos dicen, muchos caminos conducen a Roma, y no es cierto. Solo hay un camino, y es Jesucristo. Él es la salvación. En Jesucristo tienes salvación. 2, otra razón para estar constantemente gozoso. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Me gusta el versículo que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y lo he repetido muchas veces, pero hoy vamos a leer otro texto que nos habla de esto también. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 25. Romanos 8, del 12 al 25. Dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Tú que has sido guiado por el Espíritu de Dios para en esta mañana venir a este lugar a buscarle, a escuchar su palabra, a alabarle, has sido llamado hijo de Dios. Tú que estás buscando de todo corazón al Señor. Tú que has sido llamado por el mismo Señor como aquel pastor que dejó a las 99 a buscar la que se había perdido. Tú que eras la que te habías perdido, la oveja perdida. Él te ha llamado y te ha dicho, acércate a mí. Y el Espíritu de Dios te ha guiado. Y tú eres hijo de Dios. El solo hecho de ser hijo de Dios ya contiene dentro de sí muchas cualidades, muchos beneficios, muchas bendiciones innumerables, eternas, universales. Somos llamados a crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y día tras día el Señor te está llevando a crecer. Y quizá en el momento hayas tropezado o hayas caído, el Señor te ha levantado y te dice, sigue caminando conmigo, sigue creciendo, te sostiene, te alimenta, te fortalece. Así como el Padre guía a su Hijo a aprender a caminar, así te está enseñando a caminar, te ha agarrado de su mano, te está llevando. Y cuando no puedas o cuando no tengas fuerzas, ahora me recuerdo, durante este mes que Josué estuvo enfermo, hubo un momento donde él no podía comer bien, estaba muy débil, no caminaba bien, no tenía fuerzas. ¿Qué hacía yo como padre? Lo sostenía, lo cargaba, lo llevaba. Así el Señor, cuando no tienes fuerza, cuando estás débil, cuando no puedes caminar, cuando te has caído, cuando ya tus fuerzas han desvanecido, el Padre está contigo para guiarte, para guardarte, para protegerte, para darte las fuerzas que necesitas. Y cuando no las tengas, para que Él sea tu fuerza.
eres hijo de Dios. Tercera razón para estar siempre gozosos. Tienes la guía del Señor en tu vida. Tienes la guía del Señor en tu vida. Es impresionante la cantidad de personas a nivel mundial que buscan entender y conocer cuál es su futuro. Querer saber hacia dónde se tienen que dirigir. ¿Cuál es el siguiente paso que deben tomar en su vida? Es impresionante la cantidad de personas que desean saber cómo actuar en el futuro. Y el Señor nos enseña que Él es nuestra guía. La palabra de Dios en Juan 14:6 dice, Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. ¿Quién es el camino? Es decir, Él es tu guía. Él es tu guía. A donde Él vaya, a donde la palabra de Dios dice que Él fue o hizo conforme a lo que estés viviendo, Él actuó, así vas a actuar, así vas a caminar, así vas a hacer. Primeramente, tú quieres caminar o quieres andar en una vía certera. ¿Quieres tener la certeza de que donde estás pisando lo correcto? Ve a la palabra del Señor, mira cómo Jesús actuó y actúa conforme a Jesús. ¿Qué hizo Jesús o qué haré Jesús en este momento en mi vida? ¿Aceptaría este contrato o no lo aceptaría? ¿Respondería de esta manera o no lo respondería? ¿Actuaría de esta forma o no lo haría? Él es el camino. Él es el camino hacia el Padre y Él es la verdad. Otro versículo que nos habla, otro texto que nos habla acerca de que Él es nuestra guía, está en Salmos capítulo 25, 1 al 5, y cómo David continuamente buscaba la guía y la dirección del Padre. Lo entendemos y vemos un hombre orando, quizá llorándole al Señor, porque necesitaba dentro de sí tener la certeza de que lo que estaba haciendo y por donde estaba caminando era bajo la voluntad del Señor. Las personas que anhelan obedecer al Señor y glorifican al Señor con sus obras, deben hacer esto también. Padre, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es el siguiente paso que quieres que dé? Dice Salmo 25, del 1 al 5. Señor, a ti dirijo mi oración. Mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza, que no se rían de mí mis enemigos, que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían, que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío, ¿cada cuánto? O cada domingo. En ti confío a todas horas, en todo momento, todo el día. Amén. Guíame, Señor. Versículo 5, recordarlo. Guíame, Señor. Encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. Y qué lindo que este texto tiene congruencia con el anterior, porque la palabra de Dios dice que ¿quién es el camino? ¿Quién es la verdad? Y ahí dice, guíame, encamíname en tu verdad. ¿Y quién es el camino y quién es la verdad? Jesucristo. Aleluya. Quizá en revelación del Señor, David oraba de esta forma para que hoy en día nosotros podamos decir, Jesús, encamíname en ti, guíame en ti, que eres la verdad. Cuarta razón para estar siempre gozosos, tienes el fruto del Espíritu creciendo dentro de ti. Amén. Y parte del fruto del Espíritu es el gozo. Dice Gálatas 5, del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tú puedes evitar que una planta de fruto de forma externa, pero de la manera natural o la forma natural de una planta o lo normal de una planta es que dé fruto. Amén. Cuando el ADN del Señor a través del nuevo nacimiento está dentro de ti, entonces lo normal y lo natural es que de ti salga fruto del Espíritu. No es algo que se obliga, no es algo que se imposta, no es algo que se aparenta,
el gozo no se aparenta, el amor no se puede actuar. Esto nace del Espíritu. Esto nace del Espíritu. Tú, mi hermano que me escuchas, no eres el mismo que eras antes. Tú, mi hermano que me escuchas, que constantemente has estado expuesto a la palabra de Dios ha hecho en ti una obra transformadora y el fruto del Espíritu va creciendo dentro de ti. Amén. Amén. Ya tienes más paciencia quizá, o sabes que tienes que tener paciencia. El hombre natural, el hombre del mundo, no tiene esto, no contempla esto como algo normal. Para el mundo es normal ser impaciente. Para el mundo es normal no estar gozoso, responder con 3 piedras en la mano, diciendo una metáfora porque son palabras las que usamos usualmente. Quizá no buscan hacer las cosas buenas, quizá no se busca tener fe, siempre están las personas negativas hablando de cosas negativas, diciendo el próximo presidente va a ser este o este otro y va a ser lo peor en Colombia y vamos a ir de mal en peor. Muchos no tienen templanza y es lo normal en el mundo, pero el fruto del Espíritu es diferente, marca la diferencia y poco a poco va a irse brotando en ti y va a crecer y va a ser hermoso y va a ser visiblemente abundante. Amén. Amén. En nuestro árbol de mango, aquí en la casa, tenemos ahorita una sobreproducción de mangos. Amén. Amén. Y esa sobreproducción de mango se debe a la fecha, a la época y a la lluvia. Amén. Mientras más el árbol se expone al agua y a la lluvia, más tiene posibilidades de fruto. Mientras más te expones al agua de vida, a la palabra del Señor, más posibilidad entonces tienes de dar abundante fruto, deleitoso, delicioso. Y es necesario cuidarlo. Yo sé que mi papá cuida mucho este arbolito, ¿no? Le regala algunos nutrientes extra que normalmente no tiene. Y tenemos como resultado esta cosecha. Así en tu vida tendrás una cosecha llena del fruto del Espíritu. Amén. Tienes que creer. Lo principal es creer en fe de que el Señor está haciendo una obra transformadora en tu vida y que Él está orando. Debes estar gozoso por eso. Quinto punto, entre muchos otros que yo pudiera haber enumerado. Tienes vida en abundancia. Dile que tienes a tu lado, tienes vida en abundancia. Vida en abundancia. La vida, algunos la viven día tras día haciendo su mejor esfuerzo. Hoy en día una de las enfermedades más grandes es la depresión. Personas que se encierran en sus casas, que creen que todos los días son iguales, que creen que no vale la pena vivir, no vale la pena continuar, no vale la pena salir, a caminar, a trabajar, no vale la pena nada. Hay personas también que quizá tienen su mentalidad que el mundo está de mal en peor. Constantemente están pensando estas cosas negativas en su corazón y llenándose de estos pensamientos. Pero el Señor te está llamando a una vida y una vida en abundancia. Y una vida en abundancia sí es una vida eterna en Cristo Jesús, como dice la palabra. Vida eterna de aquí hasta la eternidad. Pero esa vida eterna empieza hoy. Empieza hoy. Empieza en el día a día. Empieza en lo que haces día tras día. Empiezas en tu manera de actuar con tus hijos o con tus hermanos. Empieza en tu manera de actuar en tu trabajo. Empieza en tu manera de vivir, de actuar. El Señor, cuando yo miraba ese ejemplo del que les comentaba al principio de la enseñanza, me hablaba a mi corazón. Y recordaba cómo en muchos momentos me he quejado de tantas cosas. Y no he mirado la vida en abundancia que está en Cristo Jesús. Que quizá en algunos momentos no tengo lo que quiero, pero sí tengo lo que necesito y que el Señor sabe que necesito. Y aún quizá tengo más de lo que yo pensaba que iba a obtener. Y a veces no miramos cosas hermosas que el Señor nos ha regalado, quizá tu familia, quizá tu trabajo, quizá ahora mismo la salud, o si no tienes salud, el simple hecho de que el Señor está contigo es suficiente. Tenemos vida en abundancia. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a buscar. Juan 10, 10. 10. Y queremos recalcar esto mismo de que aún como creyentes queremos a veces
Le creemos a veces más a Satanás que al Señor. Dice la palabra del Señor: el ladrón no vino sino para hurtar. ¿Para qué más? Para matar y para destruir. Vamos a frenarnos ahí un momento, porque si te das cuenta, esos pensamientos negativos que apuntan a tu fe, a quitarte la fe, a dudar en la palabra del Señor, a dudar que el Señor no tiene control de esta situación que estás viviendo, a ponerte a pensar de que no vas a llegar al punto en donde el Señor quiere que llegues, a ponerte a pensar en tu vida de que el Señor no va a cumplir su propósito en ti, están apuntando a tres metas, o están apuntando a tres blancos precisos en tu ser. Primero que todo, quieren hurtarte, quieren robarte lo que Dios ha depositado en tu corazón. Quieren robarte la fe, quieren robarte el gozo, quieren robarte la esperanza, quieren robarte la vida en abundancia. Dice también matar. ¿Matar qué? Sí, físicamente, obviamente, Satanás quiere que mueras. En una predicación en 1700 en Estados Unidos, se dice que fue la primera predicación de la ola del evangelio en los Estados Unidos. El predicador hablaba a las personas y decía en una de sus descripciones acerca del infierno que si el Señor no sostuviera su mano y no nos sostuviera de su mano por su misericordia, en cualquier momento Satanás pudiera sacarlo, tomar nuestra vida y destruirnos. Me refiero a que sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. El Señor es quien sostiene nuestras vidas. El Señor es quien sostiene nuestro ser. Y físicamente, si Satanás tuviera posibilidad, lo haría. Y también espiritualmente ese es su propósito, que vayamos al infierno y estemos sin Dios. Pero la palabra del Señor dice que tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces el enemigo viene a hurtar, a matar tu vida física, espiritual, pero también, ojo, a matar tus sueños en el Señor, a matar tu ministerio, a matar tu tiempo con Dios, a matar tu vida familiar, a matar tu vida de esposo o de esposa, a matar todo lo que el Señor ha construido en ti y también a destruir. Pero dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el sello de esta palabra fue la resurrección al tercer día, porque venció a la muerte, venció al pecado y al tercer día expuso y los publicó a los principados y a las potestades y los avergonzó. Porque en el Señor hay vida y vida en abundancia. Amén. Amén. 5 puntos importantes para recordar. Estar siempre gozosos. 1, eres salvo. 2, eres hijos de Dios. 3, tienes la guía del Señor en tu vida. 4, tienes el fruto del Espíritu creciendo dentro de ti. 5, tienes vida y vida en abundancia. El vivir bajo el reconocimiento constante de estas bendiciones y realidades de la vida del creyente nos debe llevar a eliminar cualquier iniciativa de queja, raíz de amargura o búsqueda de las cosas que no son de Dios en nuestras vidas. En Jesucristo tenemos la plenitud de la vida en verdad. No más esclavitud, no más temor, vida y vida en abundancia. Pablo escribe esta carta a los filipenses, a una iglesia que estaba acostumbrada a conocer la diversidad de culturas. Estaba entre Macedonia y Roma. Filipos era un paso comercial obligado. Se manifiesta en esta carta el agradecimiento de Pablo hacia la iglesia de los filipenses y los cristianos también su agradecimiento hacia Pablo. Es una carta fundamentada en el agradecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque en el primer texto que hablamos, donde dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y riego con acción de gracias. Estamos hablando de ser agradecidos. Estamos hablando de que lo que Dios te ha permitido tener hoy, lo que te ha permitido vivir hoy, lo que te ha permitido ser hoy, es para decirle gracias, Señor. Gracias por lo que soy. Gracias por lo que tengo. Gracias a donde me has traído, hasta dónde me has traído. Gracias porque hoy puedo venir a este lugar a escuchar tu palabra.
Gracias porque hoy puedo alzar mis manos y alabarte, porque hoy puedo cantarte en libertad, porque hoy tu misericordia te ha placido a través de tu misericordia que yo pueda congregar una vez más. Gracias. Y a través del agradecimiento, mi hermano, va fluyendo entonces un manantial que va llevándote al gozo del Señor. Porque recuerdas que en Él tienes vida y vida en abundancia. Es ahí en donde entendemos también la razón de ser de tal gozo. Una persona que no vive agradecida es una persona que no llega al gozo pleno del Señor. El tener dentro de nuestro ser la certeza constante de lo que tenemos es por gracia, por misericordia y por amor, nos lleva a entender de que somos profunda y grandiosamente bendecidos. Y esto nos hace vivir en agradecimiento constante, lo que nos lleva entonces a estar gozosos. Parece algo cíclico. Tú estás gozoso y vives agradecido. Y tú estás agradecido y el resultado es el gozo. Amén. Amén. Filipenses 4, versículo 12 al 13. Pablo entonces les expone a los filipenses la manera que deben de ser, diciendo y describiéndose cómo había vivido y cómo había aprendido del Señor. Dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Esto es importante porque hay gente que no sabe vivir humildemente, que en medio de las dificultades para quejándose. Y también dice, y sé tener abundancia, y hay gente que no sabe tener abundancia, que reciben bendiciones económicas y no saben manejarlas y administrarlas. Y dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces, ahí sí vamos a usar correctamente este texto. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es una conclusión de cómo vives tú. Y ahí puedes decir, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo lo puedo en quién? En Cristo. Que es el camino, la verdad y nuestra vida abundante. Por eso es que todo lo podemos en Cristo. Hoy es un día para levantar una alabanza, agradecimiento y gozo al Señor. Es el tiempo de regalar de lo mejor que tenemos de Él a quienes nos rodean. De poder en verdad testificar con nuestras vidas, no solo con las palabras, sino con nuestros actos, nuestra manera de ser. Por esta misma razón, Pablo decía, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No significa que empiecen a actuar gentilmente, no. Significa que el resultado de lo que Dios está haciendo en tu vida, muéstralo a los demás. Se debe evidenciar con los demás. Y entonces esas sonrisas de las que le estaba hablando al principio serán sonrisas de corazones en verdad gozosos y naturales. Y verán entonces y glorificarán a vuestro Padre Celestial, como dice la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor por este tiempo, por su palabra. Quizá no hemos sido agradecidos con el Señor. Quizá se nos ha olvidado estos puntos tan importantes. Primeramente, eres salvo. Eres hijo de Dios. Tienes la guía del Señor en tu vida. Tienes el fruto del Espíritu creciendo en ti. Y tienes una vida en abundancia. Y a veces nos quedamos mirando a las personas que tienen lo que queremos nosotros y no lo hemos alcanzado, en vez de mirar a Cristo, que es la imagen perfecta hacia donde tenemos que apuntar. Ahí con tus ojos cerrados, empieza a hablar con el Señor. Te invito a que, si debes hacerlo, quizá pedirle perdón, decirle, perdóname, Señor, porque he desviado mi mirada de ti, he desviado mi mirada de lo bueno y agradable que me has dado. Dice tu palabra que debemos venir y comer y saciarnos de ti, Señor, deleitarnos en ti, Señor, que tú estás, Padre, aderezando mesas delante de nuestros angustiadores para servir en nuestras vidas, para llenarnos de ti. Y en vez de estas dificultades, quizás, Señor, tú has, Padre amado Dios, ya puesto la mesa para que nosotros nos deleitemos en medio de estas dificultades, pero no hemos sacado el tiempo
para orar, pero no hemos sacado el tiempo para buscarte, pero no hemos sacado tiempo para estar con aquella persona que en verdad nos hace estar gozosos, con aquella persona que en verdad nos hace llenar y estar en plenitud, que eres tú, Jesús. Dile, Señor Jesús, llena mi vida. Señor Jesús, llena mi ser. Señor Jesús, lléname totalmente. Guíame, ayúdame a recordar, Señor, que tengo una vida abundante en ti. Que tengo una vida abundante en ti, Señor. Que tengo una verdadera vida en ti. Te bendecimos. Te damos la gloria. Te damos la alabanza, te damos la exaltación. Alaba al Señor con tus palabras. Dile gracias, Señor. Así piensa como si fueras ese ciego que fuiste, acabaste de ser sanado y Jesús está ahí. Alábale, dile gracias, Señor. Quizá tú eres como aquel cojo de nacimiento que fue levantado por el Señor. Quizá tú eres, aleluya, como aquella mujer que iba a ser apedrada. Y Él te ha levantado y te dice, tus pecados te son perdonados. Alábale de esa manera, porque esa es la forma. Esa es la manera que Él quiere. Constantemente, ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Ayúdanos en todo tiempo, Padre, a levantar una alabanza, Señor. A levantar agradecimiento, Padre amado Dios. Que no estemos inclinados a la queja, que no estemos inclinados, Señor, a la falta de fe, que no estemos más inclinados a entregarle el garrote al enemigo para que nos golpee, Señor, que no estemos inclinados, Señor, a ponernos en la meta, en el blanco de Satanás, Señor, para que nos destruya, sino que estemos inclinados a ir a tu lugar secreto, a buscar tu rostro, Señor, a saber que solamente en ti hay vida y paz. Gracias por el gozo que tú derramas en tu pueblo. Gracias por la paz que tú derramas en tu iglesia. Gracias, Padre, por el perdón, porque nos levantas, nos transformas y nos llenas de ti. Gracias por tu palabra que es viva, que levanta, que transforma, que llena, Señor. Gracias porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.